Hola, ¿qué tal? En este vídeo os voy a hablar acerca de mi experiencia con las terapias energéticas. He estado haciendo balance de los últimos años donde he probado diferentes terapias energéticas y bueno, pues al final he hecho un listado con todos los nombres que luego os lo voy a contar. Y también he hecho una selección de las 5 terapias que más me han impactado y os voy a contar por qué también. Y bueno, pues deciros que yo realmente las terapias energéticas es algo que lo descubrí a partir del 2014 cuando tuve una crisis existencial. Fue un año de mucho replantearme mi vida, fue un año de empezar de cero, fue un año en el que, bueno, pues la vida me apretó de alguna manera para yo querer buscar respuestas y desarrollarme por las terapias energéticas. Y bueno, a fecha de hoy entiendo por qué me ocurrió eso y también por qué le hice tanto caso a las terapias energéticas, porque hoy en día me dedico a ellas de forma profesional. Pero bueno, todo empezó por un proceso personal en el que yo pues necesitaba encontrar respuestas. Pero también os diré que tampoco sabía exactamente cómo encontrar esas respuestas hasta que llegaron las terapias energéticas pues de diferentes maneras. Y os voy a contar la historia. Bueno, pues yo de pequeña pues sí que sabía que existían los espíritus, había tenido alguna experiencia en el patio de colegio jugando con la ouija, pues ese tipo de cosas, pero tampoco, no es que yo tuviera un familiar medium o no sé, o en mi casa fuéramos todos curanderos, no, para nada. Entonces, bueno, pues yo seguí creciendo y tal, y realmente pues este tipo de cosas no le hacía mucho caso. Sí que recuerdo de ir a casa de alguna amiga cuando era pequeña y su madre pues echarme las cartas, cosas así, pero lo típico que te echan las cartas, le haces, bueno, te hace gracia, pero tampoco le haces mucho caso, ¿no? Y sigues con tu vida. Y bueno, en el 2014 empecé ya esa inquietud de querer buscar respuestas y, y bueno, pues ahí empecé con la meditación e hice el curso de Reiki. Y ahí ya fue cuando empecé con las terapias energéticas realmente. Entonces, bueno, hice el curso del Reiki, primero pues para darme auto-Reiki a mí, y después pues me gustó tanto y me ayudó tanto que quise desarrollarlo a nivel profesional. Pero luego, además de eso, se juntó el hecho de que empecé a trabajar en un centro holístico donde mis jefes nos mandaban que probásemos diferentes terapias. De hecho, ahí en el centro donde yo trabajaba había diferentes colaboradores, diferentes profesionales que se dedicaban a las terapias energéticas, y entonces pues para realmente poder recomendarlos pues teníamos que probar lo que ellos hacían. Entonces, bueno, pues ahí se juntó en un momento en el que yo estaba en una búsqueda total de querer saber por qué no me encontraba bien. Y entonces, pues, yendo a estos profesionales, pues estaba tratándome a mí misma y a la vez también me servía para mi trabajo, para ese trabajo en el que estuve en ese tiempo. A día de hoy entiendo que ese trabajo a mí me ayudó muchísimo a abrirme puertas, a ver otros mundos, a abrir bastante la mente, porque encima venía de un enfoque completamente diferente. Yo estuve trabajando en un hospital de medicina convencional y de repente me fui justo al otro polo. Me fui a lo que es un centro holístico donde había otro tipo de terapias. Y bueno, pues me ayudó muchísimo bueno, a tener los dos enfoques y abrir más mi mente hacia lo espiritual, energético, etcétera. Entonces, bueno, pues imaginaos que en el trabajo en el que yo estaba, pues hablar de energía era completamente normal, lo hablábamos, mis jefes lo hablaban con nosotras, nos mandaban meditar, nos mandaban proyectar,
ellos también se hacían terapias, yo con mi jefa hablaba de los espíritus, de sus experiencias, de mis experiencias, o sea, era como súper normal, ¿vale? Entonces, claro, ahí yo pues abrí mi mente mucho más, porque ya estaba en ese ambiente, en ese rollo, y luego aparte pues muchos pacientes que venían, no todos, pero había muchos que también tenían esa apertura y querían, pues venían por dolores de espalda, pero luego también pues querían verse la parte más emocional, energética, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí aprendí muchísimo y ahí experimenté con diferentes terapias. Después de esa etapa, descubrí un grupo de Facebook también de terapias energéticas, donde conocí a mucha gente que hacía terapias energéticas alrededor del mundo. De hecho, sobre todo en Latinoamérica, eran mis compañeras y bueno, pues las conocí, intercambiamos muchas opiniones y luego también fue una época donde hicimos mucho intercambio de, bueno, pues a lo mejor ellas hacían tal terapia, que de hecho las tengo aquí apuntadas, y yo pues le ofrecía otra, ¿no? Pues en aquel momento yo ya había empezado con registros acásicos o una sesión de Reiki, hacíamos intercambio o a veces también pues nos pagábamos, ¿no? O sea, oye, necesito esto, te pago y me la haces. Y entonces ahí también me dio una oportunidad de conocer más terapias, porque al final también a modo profesional no puedes abarcar todas las terapias, o sea, es imposible, hay muchísimas. Y también ahora hay muchas más, porque hay como un boom ahora de querer buscar en lo alternativo, y a medida que hay más profesionales, pues se van creando más terapias, más métodos, otros enfoques diferentes. Entonces, bueno, pues hay un montón de terapias, un montón. Y eso, pero bueno, yo os las voy a leer, todas las terapias que yo he hecho, de las cuales la mayoría siguen estando. Que he contado alrededor de 21 terapias y os las voy a leer. Bueno, primero las terapias a las que yo me dedico, que son el Reiki, registros acásicos, Shiatsu. Luego, dentro del yoga, pues hay yogas más energéticos, otros más físicos. El que yo hago, que es Yin Yoga, es un yoga bastante energético. Y luego, pues masajes energéticos. Yo hago el masaje facial japonés, pero luego también he experimentado otros masajes energéticos tocando puntos, que la verdad es que son una pasada. Después de lo que yo me dedico, además, también he probado. Bueno, otra herramienta que también la divulgo es EFT o tapping. Es una herramienta de liberación emocional tocando unos puntos de Shiatsu, unos puntos energéticos. Entonces lo considero como una terapia energética. Y ahora está todas las demás. Y os diré, he probado regresión, o sea, las regresiones, y la terapia de vida entre vidas. Esto es que te llevan en el momento en el que tú estás antes de encarnar y estás viendo todas tus lecciones, ¿vale? Entonces es como para tú poder exactamente verte desde el cielo antes de encarnar y para que puedas comprender a qué vienes a la vida. Luego también he hecho geometría sagrada. Es una terapia energética para limpiar bloqueos emocionales, energéticos y físicos a través de unas figuras geométricas que te van poniendo alrededor del cuerpo. También la astrología. He probado tanto la carta natal como la revolución solar y con diferentes astrólogos. Cada uno también me lo ha leído de una manera. Hay astrólogos kármicos, astrólogos... bueno, no lo sé, es que hay muchísimos nombres. O sea, bueno, astrólogos siderales. Es que hay muchos, pero bueno. Yo he probado con diferentes astrólogos y astrólogas y os tengo que decir que está lo que es la carta natal, que es como la carta donde te leen exactamente
como deciros, es como una visión general de tu personalidad, de tus lecciones a nivel evolutivo, de esta encarnación, es como una lectura más general. Y luego está la revolución solar, que es como la energía disponible que tienes. Constelaciones familiares. Me he constelado varias cosas y siempre con la misma persona. No miento, perdón, no, con 2 personas me he constelado diferentes cosas y también he ido como asistente en una constelación familiar. Es una terapia para trabajar sobre todo el tema de tu familia y puedes ir como protagonista, es decir, tú vas a constelarte o tú puedes ir como ayudante para que otra persona se constele. Entonces, por ejemplo, acompañé a una amiga a constelarse y yo fui como personaje, ¿vale? Y también yo me he constelado algunas cosas. Mi experiencia, tengo que decir que para mí ha sido muy curioso, pero no diría que tampoco ha sido algo que me haya cambiado mucho la vida. Así a grandes rasgos, o a lo mejor sí, pero yo no me he dado cuenta. Eso no ha sido tampoco una terapia que me haya impactado. Pero sí que es verdad que cuando me he estado constelando o he participado, he vivido muchas cosas. O sea, he podido sentir muchísimo. Y me parece algo bastante curioso. Y sí que lo recomendaría. Luego también me he hecho psicología Gestalt, me he hecho diferentes terapias dentro de la Gestalt. Bueno, hay 2 que me encantaron. Una es la silla vacía. Esto me pareció muy impactante y me gustó muchísimo, que es pues que es una terapia sobre todo para comunicarte con tu padre. Bueno, yo lo utilicé para eso, para comunicarme con mi padre o con mi madre o con alguna persona con la que tengas algún conflicto, imaginártela que la tienes delante y realmente puedes sentir lo que esa persona siente, guiada por el profesional que te va guiando y tal, y puedes incluso meterte dentro de esa persona para poder sentir lo que ella siente y para poder comprender mejor la situación. Es algo como de intentar proyectarte en otra persona para poder entender las cosas y no estar en tu ego, no, es que yo tengo razón, tal, sino más bien el que tú puedas comprender lo que está viviendo esa persona para aplicar el perdón, porque el perdón muchas veces nos cuesta y sobre todo con las personas que realmente nos hacen mucho daño, pero si tienes la capacidad de poder comprender por qué esa persona ha actuado así, realmente al final es mucho más fácil perdonar, porque dices, bueno, pues, o sea, una cosa, o sea, no justifico lo que esa persona ha hecho, pero sí que realmente dices, vale, pues comprendo lo que ha vivido esta persona y la puedo perdonar. Y la silla vacía para eso me ayudó muchísimo. Luego también hice otra cosa de la Gestalt, que es la línea del tiempo. Esto me pareció brutal. Es como dibujas una línea en el suelo y la terapeuta te lleva a un momento meditativo y te va llevando a diferentes momentos de tu vida, tanto de antes de encarnar como cuando naces, como luego también más para adelante, te puedes ver más despegada del momento presente en el que estás. Incluso en el momento antes de irte de morirte. ¿Vale? A mí personalmente me encantó esa terapia, sentí muchísima paz y eso me ayudó a comprender lo que es la muerte. Pude vivir exactamente la paz que se vive antes de encarnar y la paz que se vive antes de morirte. Y la satisfacción que sentí antes de morirme por todo lo que había hecho en esta encarnación. Y eso a mí me ayudó muchísimo a comprender lo que vengo a hacer y que realmente la vida consiste en morirte en paz. Entonces para mí esto me pareció increíble y lo viví con la Gestalt. Yo os digo lo que he experimentado. Luego también la terapia de imanes, que me pareció muy curiosa, los imanes que te van poniendo. Bueno, sentí muchísimo la energía, me gustó mucho la terapia de imanes. Luego también la terapia de ángeles, es una terapia muy bonita, muy dulce, muy de amor. Ahí conectas con el amor universal, con el amor incondicional.
los ángeles son divinos. O sea, la terapia de ángeles, que bueno, también yo la hago, pero es que es una terapia muy amorosa, es para sanar muy suavemente, con mucho amor, con mucho cariño, no es tan impactante, sino es más, es como que te abrazan como un peluche, entonces, no sé, me parece muy bonita y muy accesible para muchas personas que a lo mejor necesitan ir despacito con su sanación. Luego el tarot, también me han hecho el tarot y la verdad es que me ha gustado mucho las lecturas que me han hecho. La sanación cuántica, bueno, sobre todo esto me ha ayudado a conectar con mi yo superior y a conectar con las diferentes posibilidades y perder el miedo a atreverme y también a trascender más mis límites mentales, darme cuenta que soy mucho más de lo que estoy pensando y que puedo ver diferentes posibilidades y en mi día a día las veo, ¿no? Entonces la sanación cuántica a mí me ha ayudado a poder ver diferentes posibilidades. El péndulo hebreo lo he utilizado, tanto me han hecho alguna limpieza energética y la verdad es que muy bien, he limpiado las energías del hogar y la verdad es que muy bien, a mí eso me ayudó mucho a sentirme tranquila en mi hogar y a darle otro aire porque bueno, fue una casa que adquirí y tenía una energía muy estancada, muy densa y después de la terapia con el péndulo hebreo que me hizo una señora, la verdad es que el ambiente cambió por completo y yo me sentí mucho más cómoda allí. Y las 5 terapias que he escogido para contaros más acerca de ellas y son, bueno, la astrología, que ya os lo he dicho antes, la mediumdad o sea, de mediumdad con Marilyn Rosner, el temazcal, que también es una terapia muy chula, la sanación pleyadiana, PHE, que aluciné, y la numerología con Manuel Números, también una terapia genial.